En este video vamos a estar resolviendo un ejercicio por el método de las incógnitas cinemáticas. La estructura con la que vamos a trabajar es la siguiente. Se trata de un pórtico plano. Como aclaración, estoy usando un programa para graficar esto, con lo cual estos puntos que ven acá no son articulaciones, sino que es simplemente la forma en que el programa grafica los nudos. Como decíamos, es un pórtico plano. Las condiciones de vínculo son un empotramiento y un apoyo fijo. Obviamente, entre este apoyo y el extremo de la barra sí hay una articulación. Las causas deformantes con las que vamos a trabajar son, por un lado, causas térmicas y por el otro, un cedimiento de vínculo. Y los datos del problema son los siguientes. En primer lugar, con las dimensiones de la sección vamos a tener que determinar el momento de inercia, que lo vamos a usar para todos los cálculos que vamos a hacer después. Analicemos el grado de hiperestaticidad de esta estructura. Como pueden ver, la hiperestaticidad en este caso es exclusivamente externa, ya que en cuanto al interno no tenemos ningún marco cerrado, tensor, ni nada que nos agregue ningún grado de hiperestaticidad interno. Las condiciones de vínculo externas son 5, con lo cual el grado de hiperestaticidad de la estructura resulta ser 2. Se trata de una estructura cinemáticamente indeterminada. Esto quiere decir que hay ciertos desplazamientos o giros que no conocemos. Con lo cual, en este método lo que vamos a hacer es rigidizar la estructura, agregando vínculos, para seccionarla en tramos de solución conocida. Como vimos en el TP1, necesitamos tener en cada tramo o en cada barra ciertas condiciones de borde para poder conocer la elástica de deformación y los esfuerzos característicos asociados. Con lo cual deberíamos ir analizando cada una de las barras de esta estructura para ver las condiciones de borde en los extremos y restringir los desplazamientos o giros que no conocemos. Vamos a comenzar el análisis por esta barra de la izquierda. Vamos a empezar por el empotramiento. En el caso del empotramiento, como sabemos, el mismo restringe tanto los desplazamientos en vertical como en horizontal y el giro. Con lo cual, en este caso tendríamos 3 condiciones de borde y tenemos todo lo que necesitamos. Si avanzamos hasta el siguiente punto de la estructura, recordemos que estamos teniendo en cuenta la hipótesis de indeformabilidad axial, con lo cual sabemos que esta barra no se va a acortar ni a alargar por la acción de fuerzas axiales. Dicho esto, sabemos que este punto de acá no se puede desplazar en vertical, ya que de desplazarse estaríamos deformando esta barra que tiene restringido el desplazamiento vertical. Por lo tanto, el desplazamiento vertical de este punto es 0. En cuanto al desplazamiento horizontal, vemos que no tenemos ninguna restricción, con lo cual deberíamos restringirlo, y lo mismo pasa con el giro. Es por eso que debemos restringir el giro y el desplazamiento en horizontal. Si avanzamos hasta el siguiente punto, nuevamente tenemos en cuenta la hipótesis de indeformabilidad axial de esta barra, por lo que por este apoyo que agregamos, este punto no se podría desplazar en horizontal. A su vez, teniendo en cuenta la indeformabilidad axial de esta barra y este vínculo que tenemos acá abajo, este punto tampoco se puede desplazar en vertical, con lo cual lo único que no conocemos acá es el giro y debemos restringirlo. Si avanzamos hasta el último punto de nuestra estructura, sabemos que no se puede desplazar en vertical por este apoyo, tampoco en horizontal por el mismo motivo, y esta sección podría girar y no conocemos cuánto. Sin embargo, tenemos otra condición de borde que conocemos, que es que por estar articulado este extremo, el momento en ese punto es 0. De esta forma quedaría configurado nuestro sistema fundamental. Como pueden ver, hemos agregado 3 condiciones de vínculo, por lo cual el grado de libertad de desplazamientos del sistema es de 3. Si a cada uno de esos vínculos que agregamos asociamos
una coordenada que vamos a llamar 1, 2 y 3, quedaría configurado nuestro sistema fundamental. Fíjense que yo elegí los sentidos de esta coordenada, los sentidos positivos de esta coordenada, en la forma que quise simplemente. A partir de ahora, ese va a ser el sentido positivo de nuestras tres coordenadas y lo vamos a tener que tener en cuenta para todo lo que hagamos de acá en más. Vamos a dejar acá a un costado el sistema fundamental para tenerlo presente a lo largo de toda la resolución. Y veamos ahora la ecuación con la que vamos a trabajar en este método. Formalmente se trata de un sistema de ecuaciones, donde tenemos la matriz R, que es nuestra matriz de rigidez. En este caso, por tener tres coordenadas, va a ser una matriz de dimensión 3×3. El vector X, nuestro vector de incógnitas, como el nombre del método lo indica, son incógnitas cinemáticas, es decir, son desplazamientos o giros. Y por último, el vector R0, que también va a tener tres componentes. Todo esto está igualado al vector 0. Como dijimos, la matriz de rigidez es de 3×3 y debemos recordar la definición de rigidez para poder entender qué es cada una de las componentes de esta matriz. Como sabemos, una rigidez es una reacción de vínculo debida a un cedimiento de vínculo unitario. Por lo tanto, la rigidez IJ va a ser la reacción de vínculo en la coordenada Y debida a un cedimiento de vínculo unitario en la coordenada J. Como dijimos, el vector de incógnitas, tres componentes, x1, x2 y x3. x1 va a ser el giro en la coordenada 1, x2 el giro en la coordenada 2 y x3 va a ser este desplazamiento horizontal en la coordenada 3. En cuanto al vector R0, que está compuesto por R01, R02 y R03, cada una de esas componentes lo que va a hacer es la reacción de vínculo en la coordenada Y debido a las causas deformantes actuando sobre el sistema fundamental. Como pueden ver, lo que estamos sumando acá son reacciones de vínculos. ¿De qué vínculos? De los vínculos que agregamos nosotros. Son vínculos ficticios, con lo cual la resultante de la reacción de cada uno de esos vínculos debe ser 0, ya que esos vínculos no existen en la estructura original. Bien, vamos a comenzar por hallar nuestra matriz de rigidez. Como dijimos, la matriz de rigidez está compuesta por reacciones de vínculo debidas a cedimientos de vínculo unitario en cada una de las tres coordenadas con las que estamos trabajando. Si empezamos por la coordenada 1 y aplicamos un cedimiento de vínculo unitario en esa coordenada, al analizar las reacciones en cada una de las tres coordenadas, lo que vamos a obtener es la primera columna de nuestra matriz. Apliquemos entonces un cedimiento de vínculo unitario en la coordenada 1. Fíjense que lo estoy aplicando en el sentido positivo de la coordenada que definimos previamente. La deformada que obtenemos al aplicar ese cedimiento de vínculo es la siguiente. Una aclaración más sobre los gráficos. Este programa usa este símbolo para representar la restricción al giro y este símbolo de acá para representar la restricción al giro y al desplazamiento horizontal. Una vez trazada nuestra deformada, lo que vamos a hacer es determinar las reacciones de vínculos en las coordenadas 1, 2 y 3. Lo que les recomiendo es que no vayan desesperadamente a la tabla de rigideces, sino que tratemos de analizar primero el sentido que van a tener esas reacciones. Comencemos con la barra horizontal analizando las reacciones de momento. Las reacciones de momento van a tener ese sentido, siempre yendo desde la deformada hacia la tangente. Como pueden ver, se trata de dos pares que tienen sentido horario ambos, y esos pares se van a equilibrar con las reacciones de corte, que deben tener
sentido antihorario. Por otro lado, si analizamos la barra vertical, el sentido de las reacciones de momento es este y se equilibra con las de corte. Una vez que entendimos el sentido que van a tener estas reacciones, pasamos a la tabla de rigideces y obtenemos los valores. Fíjense que en el caso de la barra horizontal estamos usando la longitud de esta barra, que era L. Para el caso de la barra vertical, la longitud es H. Y ahí tenemos todas las reacciones que están apareciendo. De esta forma vamos a ver en la coordenada 1 la reacción resultante de momento sería la suma entre esta reacción de acá y esta reacción de acá, con lo cual obtenemos R11. Para R21 debemos ver la reacción en la coordenada 2, que sería esta de acá. Fíjense que tiene sentido opuesto al sentido positivo de nuestra coordenada, con lo cual va a ser negativa. En cuanto a R31, debemos ver esta reacción de acá, que también tiene sentido opuesto al positivo, con lo cual también queda negativa. Una aclaración importante es que en las rigideces directas, R11, R22, R33, siempre van a ser positivas y todas sus componentes van a ser positivas. El diagrama de momentos asociado sería este, con los valores que dijimos anteriormente. En principio, al mirar este nudo, podríamos tener dudas porque diríamos, esto está para afuera, esto está para adentro, no hay equilibrio en ese nudo. No debemos olvidar que aplicado en ese nudo tenemos un vínculo, con lo cual ese es el salto en el diagrama de momentos que estamos viendo. Y usando los valores que tenemos en los datos, el diagrama que van a obtener es el siguiente. Procedemos de la misma forma con la coordenada 2 y vamos a obtener la segunda columna de la matriz. Aplicamos el cedimiento de vínculo en el sentido positivo y obtenemos la siguiente deformada. De la misma forma, analizamos el sentido de las reacciones en las dos barras que se deforman y con la tabla de rigideces obtenemos los valores. R12, si se fijan, da el mismo valor que nos había dado R21. Eso tiene sentido si recordamos el teorema de reciprocidad, que indica que las rigideces cruzadas son iguales. R22, como dijimos antes, positiva y con todas las componentes positivas, y R32. El diagrama de momentos y los valores numéricos. Con la coordenada 3 vamos a obtener la tercera columna. Aplicamos un cedimiento unitario en la coordenada 3, un desplazamiento en este caso. La deformada que obtenemos es la siguiente. Analizamos las reacciones. Van a tener este sentido en la barra de la izquierda y este sentido en la barra de la derecha. Con la tabla de rigideces obtenemos los valores. Nuevamente, las rigideces cruzadas son iguales y la rigidez directa positiva. Como pueden ver, es la suma de esta y esta. ¿Sí? Esta fuerza tiene que viajar hasta este vínculo por esfuerzo axil en esta barra. El diagrama de momentos y el diagrama con sus valores numéricos. Por lo tanto, quedó determinada nuestra matriz de rigidez.
aplicando los valores de los datos, obtenemos lo siguiente. Vamos a analizar ahora el vector R0. Las causas deformantes que teníamos eran causas térmicas por un lado y un cedimiento de vínculo por el otro. Siempre es recomendable tratar las distintas causas deformantes por separado, con lo cual vamos a empezar con las causas térmicas. Analicemos el perfil de temperaturas en la sección. Como pueden ver, las fibras superiores están sometidas a una variación de temperatura positiva, con lo cual estas fibras se alargarían, y las fibras inferiores tienen una variación de temperatura negativa y se acortan. Si nos fijamos a la altura del baricentro, vemos que tenemos temperatura positiva, es lo que vamos a llamar variación de temperatura baricéntrica, y va a determinar el alargamiento o acortamiento de la barra. En este caso, al ser positiva, esta barra se va a estar alargando. Este perfil de temperaturas, lo que vamos a hacer es descomponerlo en dos diagramas. Un diagrama constante con la temperatura a la altura del baricentro y un diagrama antisimétrico. El primero lo vamos a llamar delta Tg, es la temperatura baricéntrica, como dijimos es lo que va a determinar cuánto se alarga la barra. Y el segundo va a ser el gradiente de temperatura, que no va a generar ni acortamientos ni alargamientos, sino que va a generar exclusivamente curvatura. Comencemos entonces con la variación de temperatura baricéntrica. Si nosotros aplicamos una variación de temperatura positiva en esta barra, vamos a obtener la siguiente deformada. Tengan cuidado, un error muy común que suelen cometer es decir, bueno, esta barra de acá se comporta como vía empotrada y si yo la caliento no se puede estirar y va a tener un esfuerzo axial de compresión. Si bien cuando analizamos los sedimentos de vínculo, esta barra se iba a comportar como vía empotrada, no se olviden que la restricción de desplazamiento vertical en este punto de acá se daba por la indeformabilidad axial de esta barra y el vínculo de acá abajo. La indeformabilidad axial se sigue cumpliendo, pero no tiene nada que ver con las deformaciones por temperatura, con lo cual en este punto no hay ninguna restricción que impida que esta barra se alargue por temperatura. La deformada, como dijimos, va a ser esta que tenemos acá. De la misma forma que hicimos cuando determinamos la matriz de rigidez, lo que vamos a hacer es, una vez obtenida la deformada, vamos a determinar las reacciones de vínculo. El alargamiento de esta barra sabemos cuánto vale. Vale lambda por delta Tg por h. Con lo cual, si se fijan en la barra horizontal, lo que está pasando es algo exactamente igual a una barra bien empotrada con un desplazamiento o con un cedimiento de vínculo vertical, con lo cual la vamos a analizar de la misma forma. Determinamos el sentido de las reacciones de momento y las reacciones de corte. Vamos a la tabla de rigideces para obtener los valores y debemos recordar que para el caso de las rigideces estamos hablando de sedimentos de vínculo unitarios. En este caso el sedimento dejó de ser unitario ya que pasa a valer A. Por lo tanto, los valores de estas reacciones deben estar multiplicados por el valor de ese desplazamiento. R01 va a ser la reacción que tengamos en la coordenada 1. Fíjense que tiene sentido opuesto al positivo, con lo cual nos queda negativa. De la misma forma, R02 es positiva y
R03 es 0, ya que no tenemos ninguna reacción horizontal. El diagrama de momentos es el siguiente. Analicemos ahora el gradiente de temperatura. Como dijimos, el gradiente lo que provoca es curvatura. En este caso, las fibras de la izquierda se estarían alargando, las fibras de la derecha se están acortando y la curvatura que genera eso es una curvatura de este tipo. Al estar restringidos los giros en los extremos, las reacciones de esos vínculos se van a oponer a esa curvatura por temperatura y, como vimos en el primer TP, la deformada resultante es esta, donde la barra no se deforma, ya que la deformación o la curvatura, generada por el gradiente de temperatura es contrarrestada con las reacciones de momento. Las reacciones de momento van a tener el valor de lambda por el gradiente de temperatura por EJ. Por lo tanto, tenemos R01 opuesta al sentido positivo, es decir, negativa, y tanto R02 como R03 resultan iguales a 0. El diagrama de momentos es este. Por último, vamos a analizar el cedimiento de vínculo. Aplicamos este cedimiento y la deformada que obtenemos es esta. Es un caso muy similar al que vimos con la temperatura baricéntrica, donde en la barra de acá arriba lo que termina pasando es como una barra bien potrada con un cedimiento de vínculo vertical. En este caso ese cedimiento vale delta. Las reacciones de momentos, las de corte y los valores multiplicados por el valor del cedimiento. Las reacciones y el diagrama de momentos. Habiendo hecho esto, obtenemos un vector R0 para cada una de las causas deformantes. Un vector R0 para la variación de temperatura baricéntrica, uno para el gradiente de temperatura y otro para el cedimiento de vínculo. Recordemos que es válido el principio de superposición de efectos, con lo cual el vector R0 total va a ser la suma de los tres vectores. Y el valor que nos da es el siguiente. Habiendo obtenido la matriz de rigidez y el vector R0, podemos resolver el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones nos queda de esta forma, como habíamos dicho, un sistema de 3×3, y obtenemos los valores de x1, x2 y x3. Como dijimos al principio, x1 sería el giro en la coordenada 1, x2 el giro en la coordenada 2 y x3 el desplazamiento horizontal en la coordenada 3. Como pueden ver, x2 nos dio negativo, con lo cual el giro en esta coordenada va a ser en el sentido opuesto al que definimos como positivo. Para obtener los diagramas totales de esta estructura, lo que debemos hacer es tomar el diagrama de momentos obtenido con el cedimiento de vínculo unitario en la coordenada 1, multiplicado por el verdadero valor de ese desplazamiento. Lo mismo en las coordenadas 2 y 3. Y a su vez debemos sumar los diagramas de momentos obtenidos en el fundamental cargado con nuestras causas deformantes. De esta forma vamos a obtener el diagrama de momentos total de la estructura original. Esto mismo que hicimos deberíamos hacerlo con los diagramas de esfuerzos normales y de corte, que son los siguientes. De esta manera quedaría resuelta la estructura. Y la deformada resultante es esta. Fíjense que si bien se aprecia poco, esta barra se alargó.
se puede ver el cedimiento del vínculo, la curvatura generada por la temperatura. Eso es todo, espero que haya servido para clarificar un poco el procedimiento del método de las incógnitas cinemáticas.